A ver, hoy vamos a meternos en un caso que es de verdad escalofriante. Uno de esos que te obliga a pensar qué es lo que realmente revelamos en Internet. Vamos a intentar decodificar la mente de una asesina siguiendo la huella que fue dejando, sí, publicación por publicación en sus redes sociales. Eran brujas y me estaban haciendo daño. Actué en defensa propia. Así, con esas palabras y con una calma que te hiela la sangre, Anastasia Lekchenko, una chica de solo 19 años, confesó haber matado a su propia madre y a su hermana. Y créanme, esa declaración no fue para nada el final de la historia. No. Fue apenas la puerta de entrada a un laberinto psicológico súper oscuro. Bueno, todo esto nos lleva a un punto clave: la confesión. Estamos hablando del matricidio y fratricidio que ocurrió en Tijuana allá por 2015. Fue un caso que sacudió a la ciudad por completo porque, desafiaba toda lógica. Una joven confesando un crimen tan terrible con una serenidad, increíble. Y es que los detalles son brutales. A ver, la autora Anastasia Lekchenko, de 19 años. Las víctimas, su madre Yulia, de 48, y su hermanita Valeria, de solo 13. El método, estrangulamiento con una soga y luego desmembramiento con un cuchillo. El supuesto motivo, que eran brujas que le hacían hechizos. Pero lo más impactante de todo es su comportamiento. Una calma total, sin una pizca de remordimiento. Ella no solo admitió todo, sino que lo narró sin ninguna emoción. Llegó a decir que su mamá usaba a su hermana menor, que tenía parálisis, como una especie de marioneta para hacerle brujería. Una cosa de locos. Y aquí es donde la historia se pone todavía más rara, porque este presente choca de frente con su pasado. Anastasia era hija de artistas de circo rusos. Hay fotos de ella de niña haciendo acrobacias sobre la mano de su papá. O sea, una vida que parecía destinada al espectáculo, al equilibrio, al aplomo. La pregunta es obvia: ¿qué diablos se rompió en el camino? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? El crimen fue desconcertante, sí, pero ¿se pudo haber previsto? ¿Había señales de advertencia ahí, ocultas pero a la vista de todos? Porque mientras el mundo se horrorizaba con la noticia, las pistas de su derrumbe psicológico quizá ya estaban ahí, públicas, justo en el lugar donde hoy pasamos gran parte de nuestro tiempo. Así que con ustedes, la nueva escena del crimen, la escena digital. Vamos a descubrir las pistas en sus redes sociales. Porque su perfil de Facebook, en este caso, se convirtió en una especie de test de personalidad sin que ella lo supiera. Un diario público donde quedaron registradas sus frustraciones, sus miedos y hasta sus deseos más oscuros. Miren, si seguimos su rastro digital desde el 2011, empieza a surgir un patrón. Y es un patrón clarísimo y muy perturbador. En el 2011 ya publicaba cosas sobre suicidio, insultaba a figuras de autoridad, atacaba a sus amigos. Para el 2013 llega a publicar una sola palabra: muerte. Y bueno, en 2015 fue el año de los asesinatos. Claramente esto fue una escalada de agresión y de angustia que lamentablemente terminó en tragedia. Ok, entonces vamos a decodificar esa mente. Vamos a pasar de las simples publicaciones a las verdaderas señales psicológicas. Porque esto no es solo sobre posts raros en Facebook, ¿eh? Se trata de entender cómo cada uno de esos posts se conecta con indicadores psicológicos que ya están súper estudiados. Empecemos con esto. Diciembre de 2010. Ojo, años antes del crimen. Publica: vi una película que me traumó. El vato de la peli está loco. ¿La película? Nada más y nada menos que Psicosis, de Hitchcock. Sí, la historia de Norman Bates, el asesino que está completamente atormentado por su madre. A primera vista parece un post de lo más normal, pero, visto en retrospectiva, esconde una conexión bastante siniestra. Y aquí es donde entra un concepto psicológico clave: la identificación con el agresor. Es un mecanismo de defensa. Básicamente, en lugar de tenerle miedo a la persona que te asusta o te parece poderosa, tu mente, de forma inconsciente, empieza a adoptar sus características. O sea, en vez de temerle a Norman Bates, Anastasia parece fascinada, como si se viera reflejada en él. Y esto es una primera bandera roja muy importante, una señal de que su estructura psicológica no era para nada la típica. Pero a ver, su desprecio no se quedaba en personajes de ficción, ¿eh? Para marzo de 2011 ya atacaba directamente a una de sus profesoras. Su post lo dice todo. Esto nos muestra una falta de respeto total por la autoridad, que es otro rasgo muy común en ciertos perfiles de personalidad.
Y la cosa sigue escalando. En mayo de ese mismo año, un amigo le pregunta por qué está molesta. Una pregunta normal. Su respuesta es, bueno, de una agresividad totalmente desproporcionada. Se va contra la gente que solo intenta ayudarla. Así que ya vemos el patrón. Aislamiento, hostilidad, alejaba a cualquiera que se le acercara, y su lenguaje se volvía cada vez más violento. Ok, entonces ya tenemos varios puntos. Ahora, lo importante es entender que estas señales no son cosas al azar, para nada. De hecho, encajan perfectamente dentro de un perfil clínico muy conocido y estudiado. Es hora de conectar los puntos. Estamos hablando de la psicopatía. Y para ser claros, usamos la definición del Dr. Robert Hare. Es un trastorno que se define por una serie de rasgos muy específicos: falta profunda de empatía, impulsividad, comportamiento antisocial. Y ojo, es súper importante no confundir psicopatía con psicosis. En la psicosis pierdes el contacto con la realidad. En la psicopatía no. Sabes perfectamente lo que haces, pero eres incapaz de sentir empatía, culpa o miedo como los demás. Y bueno, cuando ponemos el comportamiento de Anastasia junto a esta lista, las piezas se encajan de una forma que asusta. A ver, falta total de remordimiento en su confesión, check. Cero miedo a la autoridad, ya sea su maestra o la policía, check. Impulsividad, o sea, pasar del deseo a la acción sin filtro, check. Mentira patológica, después se retractó diciendo que la policía la había abusado, check. Y una incapacidad para regular sus emociones que podría tener que ver con cosas neurológicas, como baja serotonina. Su calma, su desprecio, su impulsividad, sus mentiras para manipular, todo apunta a un cuadro clínico muy, muy consistente. Y aquí hay otro punto súper interesante. En la perfilación criminal no todo es blanco o negro. Hay, a grandes rasgos, criminales organizados y desorganizados. El organizado planea todo, es meticuloso, el desorganizado es impulsivo, espontáneo, y Anastasia, bueno, encaja como un guante en el perfil desorganizado. Fue altamente impulsiva. La escena del crimen fue un caos, y socialmente estaba alienada y era agresiva en línea. O sea, no hubo un plan maestro, solo un impulso brutal, caótico y abrumador. Entonces, salgamos un momento de este caso tan extremo y pensemos en lo que significa para nosotros. ¿Qué nos dice nuestra propia huella digital? Porque al final, todos revelamos cosas de nuestras vidas en línea. A ver, un dato importante para poner las cosas en perspectiva. Se estima que el 1% de la población general cumple con los criterios de la psicopatía. 1%. Pero, y esto es clave, la gran mayoría no son asesinos violentos. Muchos son, no sé, directores de empresa, políticos, gente que canaliza esos rasgos de otra forma. El caso de Anastasia es una excepción aterradora, no es la regla. Y aunque su caso es extremo, esto de manejar una identidad digital es algo que hacemos todos. Pensemos en este concepto de Rinsta y Finsta. El Rinsta es nuestro Instagram real, el público, el que está súper curado, lleno de logros, viajes, momentos felices, la versión perfecta de nosotros. Y el Finsta es el Instagram falso, el privado, solo para los amigos de confianza. Ahí es donde ponemos el humor negro, las quejas, la vulnerabilidad, la emoción en crudo. O sea, todos tenemos una fachada y una trastienda en el mundo digital. Y justo como lo dice el Dr. El-Saily, el muro de Facebook posibilitó a los usuarios desinhibirse, mostrando sus estados de ánimo, deseos, frustraciones y logros. Es que estas plataformas son como un catalizador para quitarnos los filtros. El muro es nuestro escenario, donde proyectamos una versión de nosotros mismos. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿las redes sociales solo reflejan lo que ya somos o también nos están moldeando? Piénsenlo así. Un perfil de redes sociales es básicamente un test de personalidad moderno. Revela nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestras frustraciones, todo a través de las fotos y las palabras que elegimos compartir. Cada like, cada foto, cada comentario que dejamos es un dato, y todos esos datos juntos van pintando un retrato psicológico. No se necesita cometer un crimen para dejar una huella digital. La estamos construyendo ahora mismo, con cada clic que hacemos. Y con esto los dejo. Nuestras vidas digitales son permanentes. El archivo digital no olvida, no se borra. Esos posts de Anastasia de 2011 siguen ahí, tan accesibles hoy como lo eran entonces. La historia que escribimos en línea sobrevive, nos guste o no, para bien o para mal. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿somos realmente conscientes de la historia, de la narrativa que estamos construyendo sobre nosotros mismos?